Bienvenidos a Identidad. Hoy conoceremos la historia de Jean-Paul Barriga, un joven misionero que renunció a todo lo que tenía para hacer la voluntad de Dios a través de la misión. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más de esta inspiradora historia. Antes, quiero invitarte para que solicites gratuitamente el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. ¿Quieres saber qué enseñó Jesús acerca de la salvación, acerca del perdón y otros temas? Solicita gratuitamente este material a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te lo enviaremos gratuitamente hasta tu hogar. Ahora sí, aquí empezamos con Identidad. Bienvenidos. Jean-Paul Barriga Cancino es contador. Nació en Santiago de Chile. Es el mayor de 5 hermanos. Entre 2011 y 2013 formó junto a un grupo de jóvenes la Iglesia Adventista Bienaventurada Israel. En 2016 trabajó como misionero en su ciudad natal. Desde hace 4 años vive en Tegucigalpa, Honduras. Actualmente se desempeña como gerente financiero del Hospital Adventista Valle de Ángeles. Hoy conoceremos su pasión por compartir a Jesús con los demás. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo. Estás viendo Identidad y antes de la pausa estábamos viendo un video biográfico de Jean-Paul Barriga, nuestro invitado para esta noche. Jean-Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación en Identidad. ¿Qué tal, Ángela? Gusto de saludarte y también muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Nosotros felices de que estés aquí con nosotros en la TV Nuevo Tiempo y de identificar la identidad de Jean-Paul Barriga en esta noche. Qué buen programa, qué buen título, Identidad, así como súper amplio, involucra mucho. Claro que sí. Bueno, empecemos en terreno. Cuéntanos un poquito, Jean-Paul, de dónde eres, dónde naciste y dónde estás actualmente. Sí, mira, yo soy de Santiago. Bueno, cuando vivía en Chile vivía en la comuna de Maipú y, y nada, actualmente estoy en Honduras. Decidí ser misionero desde el año 2016, pero el 2017 recién me vine a Honduras y ya llevo 4 años y voy por mi 5.º año de misión. Wow, ya 5 años haciendo misión en Honduras. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué labor realizas actualmente? Yo soy contador y bueno, trabajo en el Hospital Adventista Valle de Ángeles, que está ubicado en la capital de Honduras, que se llama Tegucigalpa. Y mi labor, yo me desempeño como el gerente financiero del hospital. Genial, genial, una importante labor y ahí vamos a conocer más a fondo cómo llegaste hasta esa posición que sin duda ha sido, me imagino, de gran bendición, pero no ha sido nada fácil, ¿verdad? Definitivamente, hay demasiadas historias que compartir hoy día. Hay demasiadas historias, claro que sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese gusto por la misión. Me contabas tras de cámaras algún momento difícil que tuviste que pasar con tu familia Sí, y de cómo realmente, conociste al yo, Señor. yo creo que de alguna manera Dios busca y encuentra la forma de utilizar los sucesos que nos ocurren en nuestra vida personal para guiarnos a su propósito. Soy un fiel convencido y me identifico a veces un poco con la historia de José, que tuvo muchos episodios así de contratiempo y que parecía como que ninguna pieza encajaba hasta que Dios se encargó de que todo tuviera un final feliz, por así decirlo. Entonces, en mi historia es algo similar. Bueno, yo nací en un hogar de mis padres que no eran adventistas. Mi mamá realmente en esa etapa estaba fuera de la iglesia y bueno, conoció a una persona, ¿cierto? Se casó y tuvo su matrimonio, pero ya con alguien no adventista. Y bueno, me recuerdo que en ese momento en que yo estaba por nacer, hubo complicaciones el día de que yo iba a nacer, me estaba asfixiando dentro del vientre de mi mamá, Wow. y entonces ahí ella en su cama, ¿cierto? Hizo una oración y hizo una promesa, un pacto con Dios, le dijo a Dios
que si este bebé nacía, que era su primer hijo, ella decidía entregarlo para la misión, para la obra de él. Wow. Resulta que ese día habían dos personas que se llamaban igual, mi mamá se llama María Elena Cancino, y entonces mi papá, cuando lo llamaron de urgencia al hospital y le dijeron, ¿usted es el esposo de María Elena Cancino? Sí, le dijeron. Y entonces el doctor dijo, pues lamento decirle que ella y su bebé fallecieron. Y entonces mi papá colapsó llorando, fue un caos y resulta que ese día y en esa habitación habían dos María Elena Cancino y una falleció y la otra no. Y la que vivió fue la mía, ¿no? Fui yo. Entonces creo que desde ahí nace la misión para mí. O sea, ese es el evento que mi vida marca un precedente de que yo tenía un propósito porque Dios permitió que yo viviera. Y de ahí en adelante ocurren una serie de sucesos, mi mamá termina separándose, yo tenía prácticamente 2 años y crezco con mi mamá, solos los dos, ¿cierto? Enfrentando la vida. Y en esa interfase de tiempo, pues yo tenía muchas inquietudes espirituales como niño, tenía muchas preguntas, quería saber por qué existían las estrellas, por qué existía el sol, andaba investigando en los atlas de esa época cómo era que había existido el universo, tenía 8 años. Recuerdo que en algún momento encontré una Biblia en mi casa y comencé a leerla porque no sabía qué era ese libro, sin mi mamá nunca haberme llevado a la iglesia en ese tiempo. Finalmente hubo un momento en que alguien de la iglesia adventista llegó a casa a ofrecer estudios bíblicos y mi mamá aceptó los estudios y yo pedí estudiar, pero en esa etapa daban unos estudios que se llamaban Amigo de Jesús, unas lecciones de niños, unos folletitos así chiquitos, y no quería eso, yo quería estudiar la Biblia, yo quería el curso de los adultos y le Sí. reclamaba cómo hacer para yo acceder porque la edad me lo impedía. Pues accedieron a los 12 años, 11, 12 años, me empezaron a dar estudios de adultos y pues bueno, creo que estaba muy interesado en la Biblia y de ahí pienso que nace todo mi espíritu por la misión. Wow, qué impactante, Jean Paul. Sin duda el Señor te conocía desde el vientre de tu madre, ahí te conocía, desde ahí ya sabías ya sabía el Señor el propósito por el cual tú habías nacido y sin duda ha sido una realidad en tu vida. Desde pequeño dabas 60, 70 estudios bíblicos. Cuéntame un poco cómo fue eso. Sí, mi experiencia fue así un poco extraña porque yo, por ejemplo, bueno, ya tenía 13 años cuando me había bautizado, pero yo era muy, eh, aquí dicen penoso, pero vergonzoso, ya se me olvidan algunas palabras de Chile, y Sí entonces era pasa. muy vergonzoso y no quería ir a la clase de los niños, guerreaban las maestras y yo quería solo estudiar con gente grande y bueno, me crié en un ambiente de personas, mi clase de escuela sabática era de personas de 65 años, 70 años, y crecí en ese núcleo teniendo tres y me encantaba estar con esa gente porque hablaban y estudiaban mucho. Y entonces de niño fui muy vinculado a esto de estudiar la Biblia y después comencé a predicar en las iglesias, me invitaban ya a los 15 años. Recuerdo que fue mi primera vez que prediqué en un púlpito en la iglesia central de Maipú, un día sábado, habían como 400 personas. Wow, 15 años, un sábado de mañana, era como para un niño de 15 era, y no era una campaña de los niños, me dieron un sermón de sábado. wow. Eh, Hice un llamado al bautismo y pasaron 8 personas, con 15 años era como todo un suceso. Y bueno, después ya a los 16 años hice una campaña de 8 días de predicación, iba a las iglesias, me invitaban en todos lados en Santiago a predicar. Y me gustó mucho y me apasioné por esto de los estudios bíblicos. Y entonces sí, llegué en algún proyecto que hicimos en Pudahuel, en Santiago, cuando fundamos la Iglesia Bienaventurada de Israel, llegamos a dar como 35, a veces 40 estudios. Toda la semana yo terminaba el trabajo a las 5 de la tarde, 5:30, y iba a dar estudios y terminaba a las 11 de la noche, de domingos a viernes, porque el sábado estaba todo el día en la iglesia. Así que mi vida, mucho. Wow, pero con toda esa vasta experiencia de estudio bíblico, con llamado y demás, ¿por qué contaduría y no teología? Me surge Es la... una, es una buena pregunta porque mucha gente me decía que fuera a estudiar teología y que fuera, entonces yo estaba, realmente era mi sueño estudiar teología. Yo creía que mi vida tenía que dedicarse a esto, a la iglesia, a la misión y todo lo demás. Entonces teología se suponía que era el perfil más adecuado, ¿no? Y por eso te digo que a veces Dios utiliza sucesos extraños para poder conducirte.
En teoría todos decían que yo debía ser pastor, pero me hice muchas preguntas. La vida de un pastor no es fácil. Pensé también en la vida de los hijos de un pastor en ese momento, y entonces me pregunté si yo debía vivir para la misión o de la misión. Me hice esa pregunta y entonces decidí que yo iba a vivir para la misión, pero no que iba a vivir de la misión. Y Wow. entonces así decidí que aun cuando no estudiara una carrera que estuviera tiempo completo, todo lo que hiciera iba a estar vinculado a eso. Y pues bueno, Dios se encargó que eso que estudié sirviera hoy para en otro país hacer misión. Así es, sin duda ha sido así, Jean Paul, porque también fundaste una iglesia. Cuéntanos cómo fue un poco eso rápidamente. Wow, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Recuerdo que estaban unos chicos ahí teniendo la idea de formar una iglesia en Pudahuel Sur. Estos chicos pertenecían principalmente a la iglesia de Los Prados, en el sector poniente de Santiago. Y entonces yo nunca había formado una iglesia y yo era muy aventurero en las cosas de la fe, o sea, siempre quería probar algo nuevo. Siempre quería ir a un proyecto de algo que yo nunca hubiese hecho, quería crecer, quería aprender cosas nuevas, siempre estaba involucrado en esas cosas. Entonces, cuando me invitaron a formar una iglesia, pues yo dije, esto en mi currículum no está, nunca lo he hecho, así que quiero vivir la experiencia. Y bueno, fui, no tenía solo una amiga, era un grupo como de 10 jóvenes, no conocía a nadie, dejé toda mi amistad de la otra iglesia, me fui solo. Una amiga me llamó a las 11 de la noche y me dijo todo el día, desde las 6 de la mañana, Dios, cuando abrí los ojos, me dijo que te llamara todo el día, me dijo, y ya no soporto más esto, me dijo, no sé en qué estás en la iglesia, sé que siempre estás ocupado, pero solo te quiero invitar a abrir una iglesia. Y resulta que ese día, a las 6 de la mañana, yo le estaba diciendo al Señor, si no haces algo por mí, yo no respondo. Y Wow. entonces así fue como empecé a abrir ese proyecto de Bienaventurada Israel, fue una respuesta a una oración, fue increíble. Hasta el día de hoy le digo a esa amiga, gracias por llamar ese día, porque tal vez si no hubiera sido por esa llamada, no sé dónde estaría hoy día. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Dios nos utiliza cuando nos dejamos, valga la redundancia, utilizar por Él. Él hace maravillas, maravillas. Cuéntanos, Jean Paul, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida? El tema de estar en Honduras y dejar todo de tu país. Cuéntanos cómo fue ese proceso y esa toma de decisión. Sí, la verdad es que es algo no tan fácil porque al principio yo me identificaba mucho como con Pedro, ¿no? Este Pedro visceral y de estos que decimos yo voy a todas con Jesús, ¿cierto? Yo había sido parte también del proyecto Los Milagros Existen en su tiempo, fui uno de los fundadores de ese proyecto en Santiago, habíamos puesto una iglesia, entonces yo decía, pues soy a todo terreno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy bonito hasta que el Señor te pide renunciar a todo. Yo llevaba alrededor de 6 años orando por una oportunidad para dedicarme a tiempo completo a la misión. Pero mis preguntas eran cómo voy a comer, de qué voy a vivir. Yo ya tenía mi trabajo, me iba relativamente bien, tenía estabilidad y entonces era como, bueno, y ahora si decido ser misionero, ¿cómo uno subsiste? Claro. Había muchas preguntas y no sabía bien cómo se hacía, pero finalmente una de las cosas difíciles fue que cuando yo creía estar preparado para dejarlo todo, pues resulta que me empecé a enfrentar con que de pronto Dios me empezó a mandar algunas señales, como por ejemplo, si quieres ser misionero y tienes todavía compromisos financieros, créditos, deudas, pues ¿cómo vas a pagar esas deudas sin recibir un sueldo? Era difícil, entonces había que renunciar al vehículo que me había comprado, lo tuve que vender. Tenía un ahorro para comprarme un terreno, había ido a ver varios terrenos para hacer mi vida, ¿cierto? Y pues Dios me dijo, bueno, agarra todo ese dinero y salda todos tus compromisos y renuncia a tu auto, renuncia a los terrenos que te quieres comprar, ya no vas a usar chequera, ya no vas a tener un sueldo fijo, ya no vas a poder ir al Starbucks o a la playa o al no sé qué a comprarte ropa, porque ya no va a ser la misma realidad y tienes que estar dispuesto. Y yo creía estarlo, pero realmente cuando empecé a vivir eso ya entendí que no era así de simple ser misionero en el corazón mío personal. Después lo otro difícil fue el día en que salí de casa.
El día que hice esa maleta y tuve que dejar ahí a mi mamá, a mi abuela, despedirse. Hasta hoy me cuesta recordar esas escenas porque cuando tú te despides de tu familia, nunca sabes qué va a pasar a la vuelta de un día, a la vuelta de un año. No sabes si la vas a volver a ver. Cada vez que me despido de ellas es como, no sé si voy a volver a estar con ellas de nuevo, sobre todo con mi abuela que tiene 86 años. Entonces, las despedidas son difíciles. Y después ya llegar acá y adaptarte a la cultura, aprender nuevas leyes. Yo soy contador, entonces tengo que saber de leyes laborales, tributarias, y pues tuve que estudiarme todo de nuevo, todas las leyes, todas las cosas de las reglas, la comida. Bueno, todo eso ha sido un proceso, pero una de las cosas difíciles es dejar la familia y no verla, pero al mismo tiempo también se valora mucho, o sea, la concepción que uno tiene de lo que es el hogar, de estar en casa, de comerte una marraqueta con palta, es una cosa, pero impresionante cómo uno valora su tierra y su gente. Bueno, tú también eres Sí, colombiana, estás en Chile, un pedacito de esto quizás me lo entiendo. claro, claro, se siente como lo mismo, se siente la misma sintonía de estar lejos de la familia. Jean Paul, cuéntanos un poco, porque I Will Go marcó un antes y un después en tu vida para tomar precisamente esa decisión de viajar hasta Honduras. ¿Qué pasó? Definitivamente, fue una aventura esto del viaje a Brasil. Fuimos con unos amigos ahí y dijimos, bueno, nunca hemos salido del país, entonces, o a un viaje así misionero, entonces vámonos el año 2015. Y un amigo me lo propuso, Nicolás, y yo dije, bueno, parece bien loco, pero ¿por qué no? Si yo quiero ser misionero y ahí van todos los misioneros, pues ahí es donde tengo que estar. Y entonces recuerdo que fuimos, no sabíamos muy bien el portugués, medio pateado, pero finalmente recuerdo que cuando comencé a escuchar las historias de los misioneros en I Will Go, ahí en la UNASPE de Sao Paulo, fue el día en que yo lloré porque yo dije, yo necesito ir a la misión, yo no puedo seguir esperando. Y eso me marcó, recuerdo que hubo un día que hubo un culto, alguien contó un testimonio desde Serbia, y recuerdo que tuve que salir de la reunión, salí afuera a un rincón de la universidad a llorar y a decirle a Dios, ¿por qué no me llamas a la misión? ¿Qué es lo que me falta? Yo necesito entender qué tengo que hacer, qué requisito debo cumplir para que me llames a la misión. Eso fue en septiembre del 2015. Y en diciembre de ese mismo año, el pastor Andrés Gómez me llamó para ser parte de un año en misión sin haberlo planeado. Fue algo que Dios dirigió. Wow, igual súper importante, Jean Paul, lo que Dios, como Dios te remueve el corazón y te motiva y te invita a ser un misionero. ¿Cómo han sido las cosas en Honduras? Sé que el hospital estaba gravemente en su situación financiera, por decirlo así, ya estaban a punto de cerrarlo. ¿Cómo lograste que saliera adelante ese hospital? Realmente todo lo que yo tengo como recurso personal, siempre lo he dicho, no son grandes estudios, no es un gran conocimiento, yo solo creo en Dios. Ese es mi mayor recurso, no tengo otro. Entonces, cuando me vine a Honduras, alguien me dijo antes de llegar acá, alguien que estaba ya aquí en Honduras me dijo, eh, usted tiene muchos sueños, me dijo, parece, pero usted tiene que saber que aquí esos sueños no van a ser realidad. Wow. No es posible, en esta tierra no se puede hacer todo eso. Y a mí me dolió, yo sin llegar ya me estás diciendo, pues mis sueños, ¿no? Y yo no puedo dejar de soñar porque mi dinámica es soñar, yo vivo con eso. Y entonces yo le dije, mire, yo no sé cuál es la realidad de Honduras, pero sí sé con qué Dios me voy a subir al avión, porque he conocido cuáles son las experiencias que he vivido con Él y no dudo de eso. Entonces sé que el mismo Dios que estuvo conmigo en Chile va a subir conmigo al avión y se va a bajar en Honduras, así que no tengo miedo. Y entonces llegué aquí y bueno, realmente era un escenario sí muy difícil. Debo reconocer que 3 o 4 veces hice mi maleta para volver a Chile porque no era fácil, había resistencia, yo estaba ocupando un puesto importante de suma confianza, era primera vez en la historia que delegaban ese puesto a un misionero. De hecho, no hay muchos misioneros que quieran ir en áreas administrativas a trabajar para la iglesia porque pues realmente pues uno puede estar muy cómodo donde está trabajando en una empresa privada. Yo trabajé en Clínica Dávila,
en Santiago. También trabajé con una empresa de ingeniería industrial, formamos 3 empresas, no me iba mal, pero realmente renunciar a todo en esta área era un poco complicado. Y la iglesia de Honduras confió en que yo era la persona, sin conocerme mucho, la persona para este puesto. Pero tenía en ese momento 28 años, 29, y tenía que llegar a darle órdenes a gente de 50 años, de 48 años, con 15 años de trayectoria, que venía yo de otro país y debía darles órdenes, debía poner las cosas en su lugar y había mucha resistencia. Y sin contar que la realidad financiera aquí, base, era que se debían 11 meses de sueldo, 11 meses. Wow. Entonces, algo muy, muy complejo. ¿Y cómo sin plata, sin recursos, Jean Paul, propusiste construir un edificio? Sí, Porque, bueno, ajá. porque eso fue también una de las decisiones que tomaste. Sí, definitivamente. La primera meta que yo le puse al Señor es: yo voy a pagar todo lo que se deba porque necesito recuperar la confianza de las personas, y si no les pago no tengo su confianza, pero tú ayúdame a llenar el hospital de personas para que ahí estén los recursos. Hicimos ese pacto y pues funcionó perfecto. Yo comencé a pagar y el Señor comenzó a llenar el hospital. Siempre trabajamos así, una parte yo y una parte Él. Entonces, pero cuando ya yo vi que ya más o menos habían ingresos, yo dije, pues puedo pasarme toda la vida pagando, pero esto no va a crecer si yo no hago algo más. Entonces recuerdo que yo fui a visitar unas ruinas mayas, aquí en Honduras, que existen ruinas mayas que son patrimonio de la humanidad, y entonces vi cómo los mayas habían construido piedra por piedra pirámides enormes esculpidas a mano, con miles de bloques. Entonces yo dije, si los mayas, que adoraban a otros dioses y eran altares para sus dioses, pudieron construir esto a mano, ¿cómo yo no voy a poder construir algo más con el Dios verdadero? Entonces le pedí a Dios un sueño y Dios me mostró que yo debía hacer un edificio. Y entonces ahí fue como le dije a mi jefe: mira, jefe, tengo una idea, quiero hacer un edificio, mandé a hacer los planos, tengo un arquitecto, solo me falta algo, la plata, pero tengo todo lo demás, le dije. Y entonces el jefe me dijo que era una locura realmente pensar en eso, que no podíamos proponerlo, y yo le dije que creía que habían personas que iban a poner los recursos, porque realmente el libro del Evangelismo, en el capítulo 5, dice que Dios nos manda a pedir recursos a las personas que tienen el dinero y que ese dinero está a disposición nuestra. Así que cuando hagamos proyectos, dice que nuestros proyectos deben ser pensando en como si tuviéramos los bolsillos llenos de dinero. Y pues yo me creí eso y fuimos, y bueno, conseguimos patrocinadores, fuimos a Estados Unidos, golpeamos varias puertas y conseguimos filántropos y empresas que hoy por hoy nos aportan y nos están ayudando a hacer un proyecto de más de 10 millones de dólares en el país. Amén, amén. Qué lindo, Jean Paul. Quiero que realices hoy un llamado para las personas que están viendo este programa, que están conociendo tu historia, para que los motives a vivir para la misión, para que los motives a vivir una vida en misión. Quiero que realices un llamado ahí para nuestros amigos, amigas que están ahí viendo el programa Identidad. Por supuesto que sí. Yo quiero invitar a todos los amigos que estén viendo este programa o que están escuchando, que si tienen algún sueño, que no sea un sueño egoísta, sino un sueño para servir a Dios en lo que quieran que sea, no duden de que el Señor va a hacer la obra, pero va a hacer la obra con aquellos que están dispuestos a dar pasos de fe concretos. Dios no va a abrir el mar si tú no decides caminar. Dios no va a multiplicar los panes y los peces si tú no pones los pocos panes y peces que tienes en sus manos. Dios no te va a dar un título universitario si tú no buscas la oportunidad y si no te entregas a eso. Dios no va a darte la bendición de ser misionero si tú primero no eres misionero en tu iglesia, si no eres misionero en tu comunidad, con tus vecinos. Hay que dar pasos de fe. Mis primeros pasos fueron predicar, luego dar un estudio bíblico, y Dios de a poco fue abriendo el camino. Entonces yo quiero invitar a todas las personas que están viendo esto a que sepan que Dios no necesita grandes recursos, que Dios no necesita grandes genios. Dios necesita personas que crean en Él y que estén dispuestas a avanzar. Así que si hay alguien que está viendo este mensaje hoy día, yo te invito a que realmente seas parte del grupo de personas que va a ver a Cristo volver y que quiere dar pasos de fe concretos, que quiere tomar decisiones radicales en su vida para ver milagros.
Amén, qué hermoso testimonio, Jean Paul. Muchas gracias. El tiempo se pasó muy rápido, pero agradezco porque Dios te puso para hacer bendición. Gracias por cumplir la misión y que Dios te bendiga inmensamente en la labor profunda que realizas allá en Honduras, lejos de tu país. Gracias, Ángela. Bendiciones para ti y para todos los amigos. A ti muchas gracias. Ahí teníamos el poderoso testimonio de Jean Paul. Motívate a servir, motívate a hacer la voluntad de Dios. Colócate todos los días en las manos del Creador. Él va a obrar en tu vida. Solo debes confiar, solo debes dar ese paso de fe y el Señor se encargará del resto. Esto ha sido por hoy, la historia de hoy aquí en Identidad. Nos vemos en un próximo capítulo.